5:11, para darle un contexto a lo que Dios está hablando aquí en esta palabra. 5:11, porque está hablando a un grupo de gente, pero también mencionando otro grupo de gente como ejemplo. Y como tenemos un Padre que nos ama, todo padre que ama a su hijo lo educa, lo edifica, le da dirección, nos corrige. Y Dios dice en su palabra allí, en el libro de los Hebreos capítulo 5 verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dámelo el 12. Dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos, que tenemos varios versículos. Vamos a ir hasta el 9 del 6, todo corrido. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea que todo aquel que come el alimento de un bebé todavía es inexperto. Y dice, en la palabra de justicia, porque es niño. Decirle, mirá que está a tu lado. No te hagas el niño, decirle, porque hace años que estás en la iglesia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo madurez. Diga otra vez madurez. Madurez es lo que Dios espera que como iglesia alcancemos. No que oremos porque tenemos que orar, sino que tengamos la madurez de orar porque sabemos quién es Cristo al que le oramos, quién es el Dios a que nosotros le oramos. No que sirvamos a Dios porque tenemos la obligación de servir para mostrarle quién sabe a quién qué cosa, sino que servimos a Dios porque amamos a ese Dios que le conocemos. Está acá la iglesia. Ahora, han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habla de los sentidos. Seguimos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dame que sigue. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, escuche y preste atención, iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Levante la mano y diga conmigo, todos somos partícipes del Espíritu Santo. Vamos, repítalo ahí. Todos somos partícipes del Espíritu Santo. Y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hacemos una pausa acá, déjame ahí. Está hablando el Señor de aquellos que ya hace mucho tiempo están en el camino y vuelven otra vez a recaer y a retroceder y avanzan un poquito y retroceden. Está hablando a un grupo de personas que no terminan de afirmarse nunca en el camino de Dios para avanzar en el propósito por el cual Dios te llamó. Siempre hay una situación que te hace retroceder, siempre hay una situación que te hace estancarte, siempre hay algo, pero Dios dice, no puede ser que vivamos una vida cristiana así. ¿Por qué? Porque ahí adelante hay un abismo en el cual si yo avanzo me voy a caer, y hay un momento en donde ya no hay vuelta atrás. La palabra de Dios lo dice, no yo, sino Dios dice ahí en su palabra. Dale el que sigue. Ahora vamos a ver lo que dice, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces
cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Hay tierra que es una tierra que recibe bien la lluvia, lo que viene del cielo, lo que viene de Dios lo recibe y se hace una tierra fértil y es labrada por la palabra de Dios, y todo lo que Dios dice en su palabra da fruto en esa tierra. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Dice, está próxima a ser maldecida y su fin es quemada. Hay otra tierra que recibiendo la buena semilla de la palabra de Dios, lo único fruto que da son espinos, dice, y no puede ser una tierra fértil, entonces es reprobada. A Dios no le agrada esa tierra que nunca recibe una palabra y esa palabra da fruto. Dice, pero en cuanto a vosotros, levanten la mano ahí donde está y diga, ahora Dios me empieza a hablar a mí. Diga, ahora, yo estoy en este remanente. Jesús Cambiavita está en este grupo, en este remanente. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, dice, hasta el fin, para plena certeza de esperanza. Bendito sea Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Aquí hay gente que ve la promesa, aquí hay gente que no retrocede, aquí hay gente que dará fruto, aquí hay tierra fértil dispuesta a recibir la lluvia del cielo y dar frutos en abundancia. Aleluya. Qué tremendo, porque cuando oraba por esta palabra, Dios traía a mi corazón que la vida cristiana siempre se trata de avanzar, siempre, nunca de estar quietos y mucho menos retroceder, porque cuando retrocedemos, sacamos un poco de golpe, no sé cómo se ve. Cuando retrocedemos, puede ser que nos deslicemos, dice la palabra, nos corramos del propósito de Dios y caminemos únicamente en nuestro propio propósito, en nuestros propios planes. Siempre se trata de avanzar, mis amados. Dios le está hablando al remanente, que dice que en cuanto a vosotros, no los que ya se deslizaron ni los que aún se fueron a adorar a otros dioses y decidieron en sus corazones, vas a saber por qué causa están fuera del plan y del camino. Le habla a los que están, a nosotros, a los que somos la iglesia, que adoramos, que perseveramos, que aunque tormenta, que aunque desiertos, que aunque dificultades, que aunque crisis, aunque dolor y pérdida, aquí estamos dispuestos a adorar. Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana. Aleluya. Y yo deseo con todo mi corazón, amada iglesia, que podamos ser edificados a través de esta palabra en este día. Porque no hay otra forma de crecer y de madurar y de alcanzar objetivos, sino es teniendo esa comunión íntima con el Señor, sabiendo que de Él provienen todas las cosas para bien en mi vida. Yo le decía a mi esposa estos días, yo creo que todo lo que viene a mi conciencia y que es para edificar, es puesto en mi conciencia por el Espíritu Santo de Dios. Y
todo lo que viene a mi conciencia, que en algún momento pueda salir de mi boca, que no edifica a nadie, eso no viene de Dios. Por eso Dios dice en su palabra que es necesario tener el discernimiento de lo que es el bien y el mal. Si viene un pensamiento a mi mente, el cual yo lo voy a decir y yo lo voy a ejecutar hablando, que va a causar una fricción, una división o un quebranto en alguien o en una relación, eso no viene de Dios. Usted tiene que tener la madurez para examinar esos pensamientos, y si no es de Dios, tomarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, dice su palabra. De esa manera alcanzamos la madurez en la mente, la madurez mental. Hay cosas en la mente que no son puestas por Dios, sino por el enemigo. ¿Alguien entiende eso? Eso se llama madurez, y eso muchas veces nos hace retroceder cuando no tenemos el discernimiento, cuando actuamos en la carne, cuando actuamos por pasiones carnales y por sentimientos. No somos bendecidos, somos una tierra que da abrojos y espinos. Por eso muchas relaciones no avanzan, no crecen. Por eso muchas veces nosotros como familia en Cristo no podemos avanzar, aún como iglesia, porque hay muchas cosas en los corazones, egos, competencias, cosas que no bendicen, que no nos ayudan como iglesia a fluir en la presencia de Dios. Por eso muchas veces estamos quietos y detenidos, y aún los que están quietos, detenidos y retroceden son aquellos que están en el peligro de caer en esa apostasía, como dice la palabra, el título de esta palabra, apostasía. Gente que conociendo la verdad y conociendo a Dios y manifestando la fe en Jesucristo, se vuelven a los viejos rudimentos, se vuelven otra vez a la vieja criatura, otra vez, dice la palabra, a revolcarse en su propio vómito. Esto es fuerte, pero yo quiero que la iglesia lo aprenda, que lo sepa, que lo tenga estos principios en su corazón. Yo podría predicarle solamente de prosperidad, de alcanzar sueños y anhelos y objetivos, pero sería lo hipócrita si yo no le enseño cómo llegar a alcanzar esos objetivos y esas metas y esos sueños. Y lo podría tener aquí toda la vida entreteniéndole, diciéndole todas las promesas que Dios tiene para usted, pero sin enseñarle de qué manera llegar a alcanzar la herencia que cada uno de aquellos tiene prometida por Dios. Aleluya. Yo no quiero darte pescado, yo quiero enseñarte a pescar. Yo no quiero darte manjares, yo quiero enseñarte a cómo alcanzar, a tener esos manjares delante de ti. ¿Alguien está entendiendo eso? El liderazgo no se trata de entretener a la gente, sino se trata de discipular a los que Dios ha puesto para que el pastoree, de enseñar de qué manera alcanzar lo que Dios nos hizo que tú puedas alcanzar. Aleluya. Por eso digo, somos una iglesia diferente, somos un ministerio diferente. Todos podemos pasar tiempos difíciles, escuchen. Todos atravesamos a veces momentos en donde volvemos atrás o retrocedemos o estamos quietos. Pero es necesario entender que Dios nos llamó para movernos en fe. El primer punto en donde dice la palabra allí, pero en el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. La palabra de Dios dice que para nosotros siempre hay cosas mejores. Estamos persuadidos, decía el apóstol Pablo, estamos persuadidos que ustedes alcanzarán cosas mejores, alcanzarán cosas mayores. ¿Alguien está entendiendo lo que hablaba este hombre revelado por el Espíritu de Dios? 5 años después de que el Señor ascendió al cielo, aparece el apóstol Pablo. Revolucionó todo lo que pasaba en ese entonces. Los fariseos creían que cuando Jesús estaba en la tierra era el problema, y que cuando Él ya no tuviera más se acababan los problemas. Pero he aquí que 5 años después aparece el apóstol Pablo, el hombre con más revelación, a mi entender, después de Jesucristo, de toda la Biblia. Hombre que escribió 14 libros en el Nuevo Testamento, y él hablaba esto a los hebreos, a los fariseos, y le estaba diciendo: ustedes están
están haciendo las cosas de manera equivocada. Ustedes piensan que es por obra, ustedes piensan que es por sacrificio humano, pero yo les vengo a decir que las cosas ahora cambiaron, que en Cristo Jesús ya no es por obra, sino es por fe en el Hijo de Dios, es por la fe que venció la muerte en la cruz. De esta manera ustedes alcanzarán el nivel de madurez que necesitan para entender lo que no entendían. Trastornó la sabiduría de los sabios y decían: estamos persuadidos, Dios promete cosas maravillosas para aquellos que están en el camino. Escuchen, usted puede estar hoy aquí con 1000 tribulaciones, con un montón de problemas, con un Jordán revuelto para pasar al otro lado, con un desierto que parece que nunca termina. Puede estar de esa manera, pero hoy usted puede tener la certeza de que hay una herencia preparada para usted, porque hoy usted está aquí. Si usted no estuviera aquí, estaría en otro lado. Esta palabra no sería para usted, pero Dios nos dio esta palabra porque hoy estamos aquí y Dios te dice: hay un desierto que termina, hay un Jordán que vas a cruzar, hay una tormenta que va a llegar a la calma. Alguien está entendido. ¿Por qué? Porque hay cosas mejores destinadas para ti. Cosas mejores, cosas mejores, cosas mejores. Mejor que esta crisis, mejor que esta tribulación, mejor que esta enfermedad, mejor que esta escasez, mejor que esta contienda, mejor que esta división. Hay cosas mejores que Dios tiene preparadas para aquellos que están permaneciendo firmes en Cristo Jesús. Decirle a usted cómo se va a solucionar su problema. Yo no puedo decirle a usted de qué manera usted va a poder salir de esa crisis o cómo va a cruzar el desierto. Yo no se lo puedo decir. Yo lo que le puedo decir es lo que dice Dios en su palabra, que hay cosas mejores destinadas para aquellos que permanecen firmes. Por eso dice: quietos nunca, retrocediendo tampoco, avanzando, avanzando, avanzando. Me levanto y adoro tu nombre. Me levanto y declaro tu nombre. Abro mis ojos en la mañana y declaro que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi mirada está puesta en ti, no en las circunstancias. Abro mis ojos en la mañana y clamo a ti: oh Señor, tú eres mi Dios. Bajo tu sombra yo quiero morar. Me levanto, abro mis ojos en la mañana y yo declaro que aunque tengas 100.000 tribulaciones, yo sigo confiando en el poder de tu nombre. Alguien tiene que celebrar a Cristo en esta hora. Dios está dispuesto siempre a sacarnos de esos tiempos estériles, fracasos, tiempos de inviernos espirituales en los cuales no estamos sintiendo esa llama arder en nuestro corazón. Mire lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. El profeta Oseas hablaba al pueblo de Dios. En medio de una tribulación, de un cautiverio, antes del silencio de Dios, Dios le hablaba a su pueblo y le dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Sabe qué sigue? Vamos hasta el 7. Y dice: yo seré a Israel como rocío, y florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Dame que sigue. Dice: se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Dice: volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el del vino del Líbano. Dios le estaba diciendo a su pueblo, aquellos que estaban fracasados en tribulación, aquellos que habían perdido todo y habían estado en tiempo de cautiverio, tal vez se había enfriado su adoración, tal vez se había enfriado la búsqueda para buscar a Dios, la comunión, la oración, tal vez no tenían esa búsqueda y esa pasión que habían tenido cuando oraban a Dios allí
era el tabernáculo todo junto de David. Habían perdido esa pasión, pero Dios les estaba hablando. Ustedes necesitan saber que Dios sigue siendo Dios y que Dios no te ama porque te lo mereces. Dios te ama por pura gracia, por puro favor y por pura misericordia. Y Él dice: yo los sanaré de sus rebeliones. Yo sé que se equivocaron, yo sé que tomaron malas decisiones, yo sé que te fuiste para un lado o para el otro, pero si hoy estás aquí, yo te sanaré, yo te libertaré, yo traeré una libertad en el espíritu que habías perdido, que no te dejaba orar, no te dejaba llorar, no te dejaba hablar mi nombre. Hoy yo te sanaré, dice, y volverá a acercarse bajo mi sombra. Aquellos que se habían apartado y habían perdido la dirección volverán a sentarse bajo mi sombra y florecerán, serán vivificados. Oh, Dios mío, serán vivificados. Pueden pasarme 100.000 cosas, pero yo me aferro a esto. Yo me aferro a lo que Dios dice en su palabra. Podemos tener 100.000 problemas, pero me aferro a lo que Dios dice en su palabra. Los que se someten a la palabra de Dios son las personas que reciben esa bendición. A los que viven en su propio ego, orgullo, son las personas que todavía no pueden crecer y madurar. Por eso el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y hoy me puedo parar frente a esta congregación y decirle a vuestros hijos espirituales con mi esposa: sean imitadores de nosotros como nosotros de Cristo. Porque Dios nos ha dado una investidura, Dios nos ha dado una impartición ministerial para que nosotros podamos transmitirle a la iglesia de qué manera poder alcanzar el nivel de madurez para poder llegar a tocar el corazón del Padre. ¿Alguien entiende eso? No es que nosotros seamos superiores, es que nosotros a través de los procesos y las tribulaciones tuvimos la bendición de poder elevar nuestra vida a un nivel diferente en el espíritu para poder después enseñar a la iglesia de qué manera usted va a poder salir de su crisis, usted va a poder atravesar esa tormenta. Aleluya. Por eso hoy estamos enseñando las verdades escondidas en la Biblia, los misterios que están allí revelados para cada uno de nosotros. Yo creo que le estoy hablando a una iglesia entendida. Por eso muchas veces hay cosas mejores. Esta gente estaba mal, se habían revelado. Vaya a saber, cada persona, cada familia tiene sus propias luchas interiores. Escuche, mire al que tiene a su lado. Mírenlo, mírense. Vamos, alguien tiene al lado, mírense. La lucha no es entre ustedes, no es entre nosotros. Yo no tengo que pelearme con mi esposa para que ella me entienda y me acepte. Ni es que ella tiene que pelearme a mí para que yo le entienda y lo acepte. Yo tengo que aprender a buscar a Dios primeramente y aparecer, Dios mío, aparecerme a Cristo en el carácter, para que ella cuando me vea a mí, vea que hay frutos de alguien distinto, diferente. ¿Están entendiendo eso? Yo no puedo buscar en ella lo que yo quiero, sino lo que Dios puso en ella. Y cuando yo la miro a ella, y cuando yo pido o tenemos una conversación, yo siento que hay algo de Dios en ella que a mí me bendice, que a mí me edifica. Entonces ahí rompemos con una cadena de egoísmo, que escuchamos lo que siempre queremos escuchar, que queremos decir lo que siempre queremos que nos digan, sino aprendemos a dar, porque entendimos que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben cuando nosotros estamos atados? Cuando estamos acostumbrados a recibir, pero nunca queremos dar. Queremos recibir del otro, queremos recibir de los demás, pero nunca queremos dar. Nunca estamos dispuestos a escuchar, siempre lo que queremos es hablar. Alguien está aquí. Eso viene del Espíritu Santo, de la comunión, cuando Dios te restaura, cuando tú dejas que Él te moldee, tú
tú no vuelves a ser la persona que eras. Tú vuelves a ser una persona diferente, una persona distinta. Alguien está aquí. Puedes darle un aplauso al Señor en esta hora. Yo le puedo decir a usted, yo cambié. Yo soy distinto, soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre. Pero esas palabras yo tengo que respaldarlas con mis frutos, con mi manera de ser, de actuar, de hablar, inclusive de hablar. Porque yo escucho cristianos que muchas veces, cuando usted le escucha hablar, oh, Dios mío, qué boquita. Con esa boca adoran a Dios y también maldicen. ¿Está entendiendo? Muchas veces somos nosotros los que nos atamos con nuestras propias actitudes. Estamos atados, enojados, frustrados. A mí me pasaba con la pastora. Yo quería cambiar al otro día que yo entré a la iglesia. Y no, mi hermano, es un proceso, es un trato de Dios. Hasta que nos mete en la prensa del aceite y nos aplasta para sacar lo puro. Hablamos hace poco de la prensa del aceite de oliva. Y muchas veces necesitamos pasar más por la prensa para que todo lo impuro sea quitado y lo puro sea derramado, aleluya, y empiece a salir de nosotros lo de Dios, lo que es de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el camino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, la verdad y la vida, yo lo sigo, yo lo escucho y yo le creo, aleluya. Déjenme avanzar, miren. En el versículo 10, volvemos a Hebreos 6. En el versículo 10, y aquí esto está fuerte. ¿Cuántos quieren recibirlo? Escuchen. Miren lo que dice ahí la palabra en el versículo 10 del capítulo 6. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar. Dios no se olvida que hoy te congregaste, pero tampoco se olvida que hace 4 domingos que no te congregabas. Alguien. Hola. Escuche, no, porque se me van a... Ay, entonces Dios hoy hizo un tesoro en el cielo porque yo estoy. Sí, pero también no se olvida de nosotros. Escuche, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Wow. Hay frutos que yo doy para Él, que Él los atesora. Los atesora, son tesoros que yo acumulo en los cielos. La Biblia dice, allí en Mateo capítulo 5, 6, por ahí, dice, el Señor le habla a los discípulos, no hagan tesoros en la tierra, porque el orín los corrompe, los pudre. Hagan tesoro, ¿dónde? En los cielos. Aquí está hablando de eso. Él está diciendo que no es injusto de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Escuche, hay tesoros que yo acumulo, que en el momento que yo necesito a Dios, yo tengo acceso a esos tesoros. ¿Por qué? Porque Dios dice que no se olvida. Nosotros nos olvidamos a veces hasta de las oraciones que hacemos. Hay cosas que vienen a mi mente, a veces digo que estoy orando por esto, ya me había olvidado que había orado por eso, pero Dios seguramente no se olvidó de tu oración, por aquello que ya vos te olvidaste y dejaste de orar. Y la palabra de Dios dice que Él no se olvida de esas buenas obras que hiciste para Dios. Ahora, el problema, Esteban, es cuando yo necesito que Dios actúe en mi vida, y cuando yo voy a mi haber en el cielo. ¿Sabe lo que es el haber? Es mi cuenta. Cuando yo voy a ver mi cuenta en el cielo y Dios me dice, hijo, se te acabaron ya
se te acabó la cuenta, estará en cero, en negativo. ¿Qué quiere decir? Que los tesoros que sembraste, hija, que los tesoros que sembraste, hijo, ya te lo gastaste, ya fue poco. Por eso le vengo a hablar hoy, que es necesario todos los días renovarnos y avanzar y crecer y servir a Dios cada día y mostrarle a Dios mi amor cada día, para que Él atesore tesoros míos en el cielo y abunde fruto en mi cuenta, en la cuenta personal que yo tengo en los cielos. Aleluya. Hay una prédica que tiene el predicador que más me encanta a mí, que dice la chequera del banco de la fe. Hay una chequera celestial que cuando tú necesitas una ayuda del cielo, tú escribes ese cheque y Dios te lo firma en blanco, porque hay gente que tiene muchos frutos allá arriba, hay gente que tiene tesoros amontonados de allí, porque han adorado a Dios, le han servido a Dios, le siguen sirviendo, se siguen esforzando. Los días de lluvia, los días de barro, los días de enfermedad, están allí adorando al Padre. Alguien está entendiendo eso. Pero el problema es cuando yo necesito la ayuda del banco de los cielos y Dios me dice: ¿cuáles fueron tus frutos, hijo? ¿Dónde están? Tengo el hermano tal, mira, tiene esta prosperada esta cuenta, la hermana tal está prosperada esta cuenta, pero la tuya está en cero. No hay un fruto. No le sirvo a Dios, no ofrendo, no diezmo, no doy una primicia, no me esfuerzo nada para servirle a Él. La Biblia dice haber mostrado su nombre como sirviendo a los santos. A mi pastor no le di ni siquiera un caramelo un día para honrarlo como el pastor. Escuche, yo no le estoy mandando nada, porque no necesito nada. Gracias a Dios, Dios me provee toda mi necesidad conforme a su riqueza en gloria. Pero hay cosas que nosotros no podemos pasar por alto cuando queremos recibirlo de Dios. Mucha gente dice: ay, pero el pastor habla porque él la está pasando bien. Mire, yo hablo desde el lugar en donde yo empecé el camino de Dios cuando no tenía nada. Tal vez tenía menos de muchas personas que hoy están aquí cuando yo empecé los caminos de Dios. Perdimos todo, perdimos casa, trabajo, no teníamos nada. Y Dios sabe que yo no estoy hablando de la posición que yo hoy tengo, yo te hablo desde la posición. Y cuando Dios a mí me llamó y me trajo de las tinieblas a la luz. Mucha gente cree que el pastor habla porque él tiene. Y me lo han dicho. Sí, pastor, pero usted habla de una posición más cómoda. No, querida. Yo te hablo desde donde yo estaba y a donde Dios me lleva. ¿Alguien está entendiendo eso? Yo le enseño principios que antes Dios me los enseñó a mí, pasando por diferentes desiertos y tormentas. Si usted quiere aprender a que su matrimonio funcione, bueno, venga, yo le voy a decir cómo, porque el mío estaba roto en 1000 pedazos y Dios lo restauró. Si usted quiere saber cómo de la nada pasa a tener mucho, bueno, venga y pregúnteme, porque yo le voy a decir que yo vengo de no tener nada y Dios me ha mostrado su riqueza y gloria. Si usted quiere saber cómo servir a Dios y que Dios te bendiga, venga y pregúnteme, porque yo le serví a Dios cuando no tenía nada y Él me llevó a ver su gloria en cada servicio, en cada ofrenda, en cada actitud que yo tenía para honrarle a Él. Él me dijo: estás haciendo tesoros en los cielos. Mientras yo estaba haciendo tesoros en los cielos, otros estaban gastando su tesoro en vanidades, en el mundo, en pecado. Va a pasar que cuando tú digas: yo quiero hacer tesoros en el cielo, yo me voy a congregar, yo le voy a servir a Dios, yo voy a honrar a Dios, va a haber gente que se le va a honrar, pero no te importa, porque tú cuando siembras para Dios, viene la recompensa de Dios para tu vida. Aleluya. Esa es la manera. Ahora, si usted dice: bueno, voy a seguir probando mi forma, eso es a criterio de cada uno. Voy a seguir probando a mi manera, mi forma, es a criterio de cada uno. Los tesoros en los cielos son los frutos de nuestra siembra. Cuánto yo me esfuerzo, cuánto yo persevero, cuando ya no puedo más, sigo. Muchos se fueron, recuerden lo que decía. Hay muchos que, habiendo conocido la verdad y habiendo aprovechado
la salvación, se apartaron y se fueron. Pero Dios le está hablando al remanente que queda, al remanente fiel. Escuchen, en el versículo 12, dame que sigue, dice la misma solicitud hasta el fin. La misma solicitud hasta el fin. Ay, pastor, yo pensé que ya estaba. Ya estamos en mi casa y yo serviremos a Jehová, contento, venimos a la iglesia. Eso es muy bueno. Pero dice hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que tengamos vida en esta tierra, Esteban. Vos estás convencido de eso, vos estás convencido de eso. Que no es hasta un tiempo, es hasta el fin, dice su palabra. Hasta el fin de mis días yo te serviré, hasta el fin de mis días yo te adoraré, hasta el fin de mis días tú serás mi Dios, yo seré tu hijo y tú serás mi padre, hasta el fin de mis días tú y yo uno solo. Por eso dice Dios en su palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, la misma que cuando el primer día viniste desesperada a la iglesia, desesperado, sin saber qué iba a pasar con tu vida, con tu familia, llorando, quebrantada. Solicitud de ayuda al Padre, la misma la sigas teniendo una vez que ya Dios empezó a hacer cosas en tu vida. No que mengue el deseo, no que mengue la pasión, no que por las tormentas y por los desiertos ahora ya no tengas ganas de servir, sino que tengas la misma pasión por Él, porque Él sigue siendo ese mismo Dios amoroso que te salvó y te fue a buscar cuando no tenías nada, cuando todo estaba perdido, cuando aún ni tú valorabas tu propia vida. Él te fue a buscar y viniste con hambre y se encendió una llama, el mismo amor, la misma pasión, la misma búsqueda. Oh, Dios mío, no puede ser que mi fuego se apague, no lo voy a permitir. Este engañoso corazón no podrá. Porque nuestro corazón es engañoso, dice su palabra. Este engañoso corazón, dice. Por eso cuando tú sientes que el fuego se te está apagando, la llama de buscarle a Él, dile: Padre, toma el control de mi alma, de mi corazón, y no permitas que se apague esa pasión por ti, por tu presencia, por el conocimiento de tu palabra. Aleluya. La misma solicitud hasta el fin, corriendo la carrera con paciencia. Hebreos 12:1, dame ahí si puede ser. Corriendo la carrera con paciencia, con paciencia, con paciencia. Tenga paciencia, no se apure, no se ansíe, no se turbe vuestro corazón, no se afanen por nada, dice su palabra. Tengan paciencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos tiene paciencia a nosotros. Mírese por 5 segundos, piense cuántas veces ofendemos a Dios cada día. Y cuánto amor y paciencia Él nos muestra. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios mío, con paciencia. No pierdas, decía que te duro, no pierdas, teneme paciencia, Señor. Vamos, dígale: teneme paciencia, Dios está tratando conmigo. Yo le decía a la pastora: vos querías que venga a la iglesia, bueno, ahora aguantame, porque Dios está haciendo la obra en mí. ¿Qué querés que haga? vencerme
al monstruo de adentro. ¿A cuánto le cuesta vencer ese monstruo? Los que no levantan la mano, una grupal hacemos después. Si no te cuesta vencer el monstruo de adentro, mi hermano, no entendiste nada. Porque la pelea no es contra el que tenés al lado, sino es contra la carne y contra los principados y potestades, si usted sabe. Pero muchas veces al primero que hay que vencer no es el diablo, es nosotros mismos. Rendirnos a Cristo. ¿Por qué? Rendido a Cristo aprendo a resistir. Dice en Santiago: resiste al diablo y huirá de vosotros. Yo no puedo resistir a nadie ni a nada si antes yo no me rendía a Cristo y Él vive en mí y yo estoy en Él. ¿Está acá? ¿Por qué yo puedo resistir al diablo y va a huir de mí? Porque antes yo me rendí. Mi ego, mi autosuficiencia, mi carácter, mi arrogancia, mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria, todas mis maldades, todos mis pecados los sometí, los rendí a los pies de Cristo. Entonces cuando el diablo venga con que creyendo que tiene una autoridad legal por mi pecado, va a encontrar una criatura que ya no es la que antes era. Va a encontrar una nueva criatura y va a ver en mí a Cristo Jesús. Va a decir: aquí no hay derecho. Y Él va a huir sin que yo lo eche, sin que tú le reprendas. Ya no va a huir, porque va a haber un cristiano, una cristiana encendida en el Espíritu. Vamos a darle palmas al que vive, encendidos en el Espíritu. Peleando la buena batalla. 1 Timoteo 6:12. Escuchen, me quedan unos puntitos ahí que quiero darle. 1 Timoteo 6:12. Miren, la misma solicitud hasta el fin. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Muchas veces estamos peleando la buena batalla de la carne, del mundo, de la tierra, de aquí abajo. Y dice: la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muchos testigos te vieron que te bautizaste. Mucha gente te conoce que sos cristiano, que sos cristiano. Y cuando nos ven, ven en nosotros a Cristo. Ven el buen testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestros hijos, en nuestra casa, nuestros familiares, los más cercanos, los que nos rodean. Ven que te bautizaste, porque si ven el mismo monstruo, la misma monstrua de antes de bautizarte, decir: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira cómo terminaste vos. ¿Alguien está acá? Por eso digo que primero es vencernos a nosotros mismos. Porque después le echan la culpa al pastor, porque vos no cambiaste. El pastor no te enseñó bien, no. El pastor le enseñó. Escuche, dame que sigue. Dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Amén. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Por eso dice: hasta el fin. ¿Cuándo es hasta el fin? Cuando Cristo venga. Gloria a Dios. Si Él me arrebata y yo no paso la tribulación, pero yo no sé cuándo será. Pero si Él me dice que hasta su venida yo tengo que guardar sus mandamientos sin ninguna reprensión, sin queja, sin reniegue, sin nada, sin mácula, sin mancha, guardo tu palabra. Tú dices que me ames, yo te amo. Tú dices que te siga, yo te sigo. Tú dices que persevere, yo persevero. Tú dices que me congregue, yo me congrego. Tú dices que te honre, yo te honro. Tú dices que te busque, yo te busco. Tú dices que ayune, yo ayuno. Tú dices que ore, yo voy a orar. Alguien está entendiendo lo que Dios está hablando en esta hora. Por eso muchas veces cosas no nos salen en la vida, porque no estamos entendiendo que la carrera no es temporal, es eterna, es hasta llegar a los brazos del Padre. Aleluya. Esta no es como la de Colapinto, que termina hasta el otro domingo. No, usted tiene que aprender que para alcanzar grandes cosas en Cristo hay
Hay que tener una plena certeza de esperanza. En el versículo 12, dame el 6:12 de Hebreos, así donde estábamos, la misma solicitud para la plena certeza de la esperanza. ¿Alguien tendrá plena certeza de esperanza aquí? ¿Habrá alguien que tiene plena certeza de esperanza? Yo creo que Cristo viene. Yo creo que Dios, Él prometió que va a venir y Él va a venir. Yo creo que Maranata, Cristo viene. Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Él dijo, espérenme porque yo iré. Y aunque yo no esté con ustedes, le envío uno, que es el Espíritu Santo, y les revelará todas las cosas que yo les he enseñado, que no han aprendido. Pero yo que vengo, dice el Señor. Aleluya. Plena certeza de esperanza. ¿Por qué yo obedezco a Dios? Fíjese, porque aquí hay un objetivo y acá hay un punto sumamente interesante, importante, el más importante de esta enseñanza. Aleluya. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Creo que era el anterior, en donde dice plena certeza de esperanza. Si es el 11, me parece. Ahí está. Solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza. Los que tienen esperanza saben que están haciendo lo que están haciendo. Tú no te congregaste hoy más allá de que tengas necesidades, más allá que tengamos que hacer tesoro en el cielo, porque cuando yo necesite aquí en la tierra que viene de reina mi vida, Él va a ver cuánto tesoro yo tengo en el cielo. Más que eso, tú te congregaste porque tienes la certeza de que el Cristo que tú sirves, Él dijo que viene y vendrá. Y yo ya no sirvo a Dios por lo que me va a dar o por lo que Él va a hacer en mí, porque Él ya lo hizo todo en mí en la cruz. ¿Alguien está entendiendo eso? Yo voy a la iglesia y le sigo a Él porque tengo la plena certeza de esperanza a donde yo voy, a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero alcanzar, que es la eternidad, que es una vida con Cristo Jesús, adorándole por toda la eternidad. Yo no vengo aquí por cosas temporales y carnales. Esas cosas van a pasar. Dios las puede solucionar, sí, las puede solucionar, pero el punto, ¿sabe cuál es? Tener la certeza de esperanza que Cristo vendrá, y cuando Él venga, Él me va a encontrar apto para que yo me siente a su mesa. Él no va a poder decir, no, tú no eres apto. Él va a decir, siéntate a mi mesa, ven a mí, ven a comer conmigo, siéntate conmigo. Para eso somos la iglesia. ¿Quiénes son esos que tienen la certeza de esperanza? ¿Quiénes son? Es un remanente, es un grupo de personas muy selecta. Porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Quiénes son? Los que no se dan por vencidos. Los que a pesar de que tropezaron, tuvieron situaciones, se rebelaron, se quejaron, se enojaron, dejaron de adorar, como aquellos que colgaron el arpa allí al lado del río Querid cuando estaban en Babilonia. Colgaron el arpa y los mismos babilonios decían, adoren a Dios, canten alabanza. Y a nosotros algo nos pasa. Hay gente que estaba sirviendo a Dios y que ya no le sirve con la misma pasión. Hay gente que se había agarrado el arpa y había dicho, pastor, acá estoy con mi arpa, ¿qué tengo que hacer? El instrumento que tengo que tocar, ¿dónde voy a ir? Hay gente que ya lo dejó colgada y ahora ya no le sirve, se dio por vencido por las cosas que pasaron, por las situaciones que viviste, que diste por vencido. Pero Dios está buscando el remanente que vuelva a encenderse, que vuelva a caminar con los pies puestos en la senda de justicia, que vuelva al primer amor y que no se da por vencido, no se da por vencido. Plena certeza de esperanza. ¿Por qué no me doy por vencido? Porque hay veces que no tengo fuerzas, hay veces que no tengo ganas, hay veces que no me siento bien, hay veces que estoy sufriendo, hay veces que estoy en persecución. Y muchas veces viene a mí el sentir de decir, ya predicaste en las naciones, ya te fuiste a congresos,
dice: no te sigo por nada más, porque tengo la plena certeza a donde yo quiero llegar. Yo no necesito nada, te necesito a ti. Cuando vienes a sentir ese un pensamiento en el medio de las tribulaciones, mi corazón rebosa de adoración para decirle a Él: yo tengo la plena certeza de que un día te veré cara a cara. Solamente por eso yo voy a seguir, solamente por amor de tu nombre yo voy a seguir. No te des por vencido, decirle que captura. No te des por vencido. Yo quiero encontrarme contigo ahí arriba. Yo quiero que adoremos juntos al Padre por toda la eternidad como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted entiende? Entonces, cuando tenemos esas luchas personales, nos damos cuenta que todo es pequeño aquí abajo, que todo es pasajero, y que si nos sometemos a Él ya pagó un precio de victoria en la cruz por cada cosa. Las cosas cotidianas que te pasan se solucionan. ¿Por qué? Porque son temporales, son pasajeras. No pierdas de vista el punto hacia donde tú vas, que es la salvación. Aleluya. Ahora, ¿quiénes son los que no se dan? Los que no tienen la certeza, los que no se dan por vencidos, los que en las tormentas usan bien las herramientas que le fueron dadas. Saben que en el medio de las tormentas hay herramientas para cambiarla. Hablamos hace poco del ancla flotante. ¿Cuántos se acuerdan? Que es el ancla que cuando se tira en el medio de la tormenta estabiliza la nave y no se va para ningún lado, sino va en línea recta hacia el lugar donde tiene que ir. Le da el peso justo, le da el contrapeso justo, porque muchas veces las ansiedades te hacen correr como el correcamino para adelante. Pero él dice: espérate, que tomo la rienda y no corras tanto, porque este es tiempo de esperar, el tiempo de Dios. Escuchen, los que no se dan por vencidos, los que en las herramientas, los que en las tormentas usan bien las herramientas, los que no hacen cosas locas por ansiedad o por apuro. Los que no hacen cosas locas por ansiedad o por apuro. La ansiedad te volvió loca. Yo creo que la ansiedad lo volvió loco a Saúl, perdón. ¿Cuántos se acuerdan del versículo en donde Samuel viene y ya Saúl había dado sacrificio, había hecho lo que se le cantó, contrario a lo que Dios decía que tenía que hacer? Muchas veces estamos así, la ansiedad nos vuelve loco o loca. Y Dios dice: locamente hiciste, ¿qué hiciste? Lo mandé a la casa madre. Le dije que se vaya, lo eché. ¿Cómo? Cuando vos tú viniste a Cristo, Dios no te dijo, no te echó. El que viene a mí lo echo fuera, dice el Señor. Ay, pero yo soy cristiana, soy cristiana. ¿Y qué clase de cristiano sos? Y no me venga con excusas. La única excusa que hay es cuando las cosas ya se ponen violentas, físicas. Dios no avala eso. Pero mientras tanto pagamos precio para ver la salvación que Dios tiene prometida para sus hijos. Heredan promesas de Dios aquellos que perseveran. Escuchen, perseveran. Los que saben que Dios es el que pelea por nosotros, cuando nosotros con nuestra fuerza ya nada podemos hacer. Tenemos el ejemplo allí en 2 Reyes capítulo 6, verso 14, donde Eliseo ve el ejército enemigo que se estaba presentando contra ellos con carros y caballos, y el siervo de Eliseo dice: ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y dice: tú no ves, tú no estás viendo, el miedo, la ansiedad te cegó, el problema que está pasando te cegó. ¿Quién es el Dios que tú adoras? ¿Quién es el Dios que tú sirves? Y Eliseo oró y dice: Señor Padre, yo te pido que abra los ojos de este
siervo para que él pueda ver. Y dice que Dios le abrió los ojos y dijo: ahora veo que del cielo vienen ángeles, que del cielo vienen carros, que del cielo viene un ejército que no ha perdido ni una batalla. Hay veces que hay que entender que la batalla no es nuestra, mi hermano, es de Dios, el que pelea por nosotros. Y como pastor, confiando plenamente en él. Mi esposa me dijo un día: vos no te convertías más. Yo estaba cansada ya de ir a la iglesia y de ver que era la misma persona. Ella tendría sus cosas, pero un día me dijo: ya éramos pastores, y me dijo un día: yo hice lo que tendría que haber hecho muchos años antes. Le dije a Dios: Señor, te lo entrego en tus manos para que hagas con él lo que tenga que hacer. Y yo me fui a adorar al Padre. Y desde ese día yo no lloré más por vos. Yo no me hice más nervio por vos, no tuve más ansiedad por vos, no me dolió más el estómago por discutir con vos. Yo solamente me dediqué a adorar al Padre. Y por eso hoy yo te digo, iglesia, cuando tú te rindes a Dios, Dios te soluciona todos tus problemas. ¿Cuánto lo pueden entender eso? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él te añadirá todo lo que tú necesites o anheles. Aleluya, gloria a Dios. Mire, termino acá. Dice, termina así la palabra en el versículo 12. Ahora sí, versículo 12, el que sigue. Y ahí terminamos aquí la prédica. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchas veces nos hacemos perezosos, ya no servimos a Dios, ya dejamos el lugar que Dios nos había dado, ya por la causa de las aflicciones nos corrimos un costado y nos volvimos perezosos, infructuosos. Gente que ya no sirve a Dios, gente que ya no da un fruto, gente que era apasionada pero ya perdió la pasión. Y dice: entonces empiecen a imitar a aquellos que por la paciencia y por la fe heredan la promesa. O sea que entonces la promesa que Dios tiene para mi vida, yo la voy a heredar solamente si tengo paciencia para correr la carrera, y por la fe en el Hijo de Dios, que Él ya pagó precio en la cruz. Sí, vengo a decirte, amada iglesia, que en este tiempo hay que levantarse en paciencia y en fe, peleando la buena batalla, para que puedas alcanzar las promesas que alcanzaron aquellos que por la fe y la paciencia lograron ver la promesa de Dios en sus vidas. Aleluya, aleluya. Dios nos llama a ser personas de influencia. Ay, Dios me llamó a ser alguien para influenciar a alguien. Claro, Dios no te llamó a que te empaches de la palabra y que nunca sea influencia para nadie. El problema es que cuando yo quiero ser influencia de mis hijos, cuando yo voy a decirle un consejo a mi hijo, lo primero que Dios va a hacer es ver cuánto yo tesoro en los cielos tengo hecho antes de poder aconsejar a mi hijo. Y cuando yo quiero decirle a mi hijo: hay que ir a la iglesia, hay que servir a Dios, hay que permanecer fiel, hijo, en la fe, en la tormenta, y mi testimonio no avala lo que yo estoy hablando, esas palabras son solamente sutilezas huecas que no tienen ningún sentido. Por eso lo importante para nosotros como iglesia es ser personas de influencia, gente entendida en la fe, primeramente con los de tu casa. Ay, mi hijo no quiere venir a la iglesia, ¿y vos qué hiciste? Estás congregando, estás sirviendo. Mi hijo no quiere servir. Bueno, una cosa, si tú estás sirviendo y estás congregando, no lo dejes de hacer, mantente firme, porque el problema o crisis podemos tener, pero la situación es diferente. Cuando tú dices: mi hijo no quiere ir a la iglesia, mi hija no quiere ir a la iglesia, pero cuando tú estás faltando y no estás haciendo eso, ahí tienes un problema, porque no tienes el respaldo de Dios para hablar y para hacer influencia. ¿Alguien entiende eso? Personas de influencia, gente que entiende para qué fue llamada y para qué está en este mundo, en este tiempo. En Filipenses 4:9 dice la palabra, gloria a Dios,
Mire lo que decía aquí el apóstol Pablo en Grecia 4:9. Dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ay, sí, pero el apóstol Pablo no está acá, pero está el pastor Daniel y la pastora Edith, que te están enseñando cómo Dios cambió su vida y cómo Dios hizo cosas grandes y sigue haciéndolas aún sin merecer, y te damos la guía y te damos la enseñanza. Por eso usted tiene que aprender cómo yo soy persona de influencia, siendo imitador de aquellos que por la paciencia y la fe alcanzan promesas. Muchos nos dicen a nosotros: qué bendición, pastores, que estén los hijos sirviendo en el altar. Sí, es una bendición, es un milagro de Dios, de verdad. Hemos recorrido muchísimas iglesias y no siempre es así, y hasta sorprende que sea así. Pero ¿sabe una cosa? Allí no hay una casualidad, ni es algo que vino del cielo y cayó como regalo. Allí hay algo, que hubo un precio pagado, que hubo una obediencia, que hubo un sometimiento absoluto a la voluntad de Dios, más que a la nuestra. ¿Cuántos están entendiendo eso? Imita eso y tus hijos van a adorar, tu casa va a servir. Imita eso. Cuando no tengas ganas de orar, más tienes que orar. Cuando no tengas ganas de ayunar, más tienes que ayunar. Cuando no tengas ganas de congregar, más tienes que llegar a la iglesia arrastrándote. Tienes que venir a congregar, a buscar a Dios, porque ahí es donde está tu victoria. Ahí es donde vas a vencer en el espíritu lo que no podía vencer con tu propia fuerza. Vamos, dale palmas al Señor.